estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Traes sanidad, traes libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi nombre es Efraín Báez. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, la cual pastorean los pastores Antonio y Nilda Álvarez de Caraballo. Reciban un cordial saludo de ellos. Estamos aquí para poder aprender de la palabra. Hemos sacado un tiempo para desarrollar un tema sobre la adoración. Y el tema tiene que ver con la adoración que transforma y rompe cadenas. Antes de comenzar a desarrollar el tema, quiero recordarles a las personas, ¿verdad?, a los hermanos de la casa, de que es necesario que tomen apuntes, porque vamos a hacer una prueba, ¿verdad? Vamos a hacer un test sobre todas las clases que se vayan a estar dando y queremos, ¿verdad?, que participe para que pueda recibir de esos gifts que vamos a tener, esos regalos, para aquellas personas que contesten esas preguntas correctamente. Le bendecimos y queremos, ¿verdad?, que nos acompañen a poder trazar la palabra y poder entrar, ¿verdad?, para aprender y nutrirnos, ¿verdad?, como nos dice el Señor, que entremos a su palabra y que cada día nos alimentemos de ella. Gloria a Dios. El versículo base de la misma es Hechos 16:25. Quiero que me acompañen conmigo, Hechos 16:25. Hechos 16:25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. El 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. El arte de combinar bien los sonidos y el tiempo no es el significado de oración, sino de música. Y la música, aunque nos ayuda a crear una atmósfera propicia para acercarnos al Señor, esto depende de cómo está tu vida para tener una comunicación efectiva con Dios. Quiero darte qué significa adoración en hebreo. Adoración en hebreo se lee como shahá, y es adorar, postrarse, bajarse o inclinarse. Es el acto de inclinarse en homenaje o reconocimiento de autoridad, sumisión. Se hace generalmente delante de un superior o un gobernante. Y el significado en griego, quiero dártelo también para que lo puedas apuntar, se lee como proskuneo, y es postrarse delante, arrodillarse delante. También es parecido al hebreo. Gloria a Dios. La definición de adoración, lo que pude conseguir, lo que pude desarrollar de parte de mí, dice así: vivir una vida en adoración es cuando en medio de todo lo que hacemos, tomamos la acción de rendir culto al Señor con nuestra vida. Es cuando mi vida da voces y testifica de quién gobierna en mi vida. Por eso la adoración es un estilo de vida. Gloria a Dios. Y partiendo que la adoración es un estilo de vida que ayuda a comunicarnos con el Padre a través del Espíritu, es importante entender que nuestra manera de pensar, vivir, caminar en este mundo tiene que ir acorde a su palabra. Las instrucciones de cómo ser un adorador y lo que Dios demanda están en su palabra, gloria a Dios. Por eso Jesús en el capítulo 4 del libro de Juan le era necesario pasar por Samaria nuevamente. ¿Y por qué dice nuevamente? Pudiéramos entender de que a Dios se le olvidó algo, y no, a Dios no se le olvida nada. Dios es perfecto, Jesús es perfecto, y aquí te lo explica. Y quería hablar con una mujer rompiendo todos los estereotipos y conociendo que habían áreas de sus discípulos que estaban siendo trabajadas y que podían entorpecer, porque aún no entendían la voluntad del Padre. Jesús decidió ir solo y nos dejó las siguientes características de lo que el Padre busca de nosotros como adoradores en el versículo 23 y 24 del libro de Juan en el capítulo 4.
Y el versículo 23 dice así: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aleluya. Dios resume, ¿verdad? Jesús resume lo que es adoración y nos deja unos postulados para que nos podamos enriquecer de ellos, lo simplifica y nos dice que para adorar debemos de hacerlo en espíritu y en verdad. Aleluya. No podemos seguir con nuestras viejas costumbres, como la mujer samaritana, porque Dios nos conoce. No podemos adorar en la carne o falsamente, porque a quién engañamos si Dios conoce nuestro pasado. Debemos de hacerlo en espíritu y en verdad, como Jesús nos exhorta en este pasaje. Para adorar con eficacia se necesita entrar diariamente en una metanoia, dar una media vuelta y alejarnos de todo lo que nos está llevando hacia el mundo para poder entrar, ¿verdad?, en ese camino que nos lleva al cielo, que es Jesús. Esa metanoia, negarnos a nosotros mismos y poder rendirnos ante su presencia, donde este estado nos ayuda a entender que todo lo que necesitamos es a Jesús en nuestra vida. ¿Y por qué? Quiero explicarte por qué. En Cristo está consolidada toda nuestra sanidad, libertad, salvación y nuestra victoria. Y todo lo que Dios nos regaló por gracia a través de la victoria de Jesús. Aleluya. Cuando entendemos que quien nos llama y que aún sin merecerlo ya Él me amó primero, esto provoca que yo decida guardar sus estatutos y preceptos, porque no quisiera perder lo que yo no puedo pagar. Si tiene la oportunidad de poder escribir y poder anotar estas palabras, le van a ser de gran ayuda en su vida espiritual. Cuando entendemos que quien nos llama, escuchas la voz y puedes entender quién te está llamando, y que aún sin merecerlo ya Él te amó primero, esto provoca que yo decida guardar sus estatutos y preceptos, porque no quisiera perder lo que yo no puedo pagar. Cuando la mujer samaritana fue confrontada por la palabra y reconoce, aleluya, quién la estaba llamando y reconoce su estado, esta mujer decide cambiar y decide ser una adoradora y hasta una evangelista, porque dice la palabra en el versículo 39 que comienza a testificar de Jesús y muchos samaritanos comienzan a creer. Posiblemente la primera evangelista después de Jesús o en medio de Jesús hacia el Nuevo Testamento, cuando se va desarrollando, pudiéramos creer, ¿verdad?, lo que leemos, que ella era la primera evangelista mujer que decidió dar voces de Jesús. Y las personas que dice la palabra, que tan pronto comenzaron a escuchar de Jesús, comenzaron a creer, se comenzaron a convertir samaritanos gracias a que esa mujer reconoció quién la llamó. Aleluya. Y nosotros somos, como humanos, somos limitados. Pero cuando vivimos una vida en el Espíritu, Él se glorifica. Porque mira lo que dice la palabra en Juan 16, del 8 al 13. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Aleluya. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Vivir una vida en adoración hace que aquellos se me acerquen cuando estoy pasando por momentos difíciles, y posiblemente pudiera estar en una cueva como David. Esas personas necesitan de mí aún cuando yo no tengo fuerza, y te va a pasar muchas veces, porque a mí me ha pasado, de que a veces te vas a encontrar en la cueva, en medio de la cueva, como se encontraba David, y van a llegar a ti personas que están igual en la misma situación que tú o peor, y tú vas a tener que dar voces de quién has creído, en quién está depositada tu confianza, para sacar a esas personas, ¿verdad?, y que puedan conocer a Cristo. Aleluya. Y mira lo que dice Samuel
22 del 1 al 3. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adullam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él, todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Te ha pasado que cuando estás pasando por momentos difíciles tienes que ser de bendición para otros? Te recuerdo que Dios sigue contando contigo hasta en tu peor momento, y te recuerda que tú sigues siendo la danza mientras Él es el que te envía, y Él nunca falla. Aleluya. En los momentos difíciles, tu alabanza le va a dar testimonio al que te rodee en quién está puesta tu confianza. Esto te lo voy a estar repitiendo muchas veces en esta clase, ¿verdad? Porque tenemos que dar voces de confianza en quién hemos creído, en quién hemos depositado nuestra fe. Va a resurgir en esos momentos difíciles, cuando nos encontremos en la prueba, cuando nos encontremos en el momento difícil. Ahí es donde tú vas a dar testimonio de en quién tú has creído. Aleluya. Y ya que le di significado de oración, ¿verdad? Quisiera entrar en el trasfondo histórico del versículo 25 de ese capítulo 16, ¿verdad? Que ya habíamos leído de Hechos 16-25 del libro de Hechos. Vamos a volver de nuevo al trasfondo histórico, ¿verdad? Los historiadores y teólogos dicen que ese segundo viaje de Pablo y Silas ocurrió en el año 50 después de Cristo. Estos son aproximaciones, ¿verdad? No hay una fecha certera que nos puedan dar, ¿verdad?, con un día exacto, pero son aproximaciones, 50 años después de Cristo. Y su principal objetivo era darle seguimiento a las áreas donde se había regado la semilla del Evangelio y confirmar las iglesias, como lo dice en el capítulo 15, versículos 40 al 41 del libro de los Hechos, donde dice: y Pablo y Silas, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Cuando Pablo recibe la encomienda de parte del Espíritu Santo, voy a ir al primer viaje de Pablo para que podamos tener un trasfondo histórico de lo que queremos hablar. Lo que acabamos de leer es del segundo viaje. Voy a dar un trasfondo histórico primeramente del primero para que podamos entender, ¿verdad?, en el macro completo de la situación, para que nos lleve a entender, ¿verdad?, este versículo que acabamos de leer. Cuando Pablo recibe la encomienda de parte del Espíritu Santo para su primer viaje misionero, en Hechos 13, del 2 al 4, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Había un grupo de hermanos, entre ellos profetas y hermanos, y los dones comenzaron a fluir para la edificación de la iglesia. Y el Espíritu Santo, en el versículo 2, vemos cómo llama a la obra a Pablo y a Bernabé. Y me parece interesante, ¿verdad?, porque hace varias semanas hubo un culto de misiones, y la dama que estaba llevando la predicación decía que en medio de su devocional, mientras estaba en la presencia del Señor, el Señor la llamó a las misiones. Aleluya. Y lo mismo hizo con Bernabé y Pablo. Mientras ellos oraban, mientras ayunaban, mientras se separaban para Dios, recibieron el llamado. Aleluya. Estos parten a Chipre enviados por el Espíritu Santo. ¿Y por qué enfatizo tanto en que estaban bajo el orden del Espíritu Santo? Más adelante voy a explicarlo. En este viaje, Pablo, lleno del Espíritu Santo, comienza a hablar con autoridad. Reprendía a un mago que estaba poniendo resistencia al hambre de la palabra que había en ese lugar. Se había levantado un mago mientras él llevaba la palabra. Habían unas personas importantes y ese mago estaba entorpeciendo que Pablo pudiera llevar el Evangelio. Y Pablo se llena de autoridad en el Espíritu, lo reprende y puede avanzar para llevarle esa palabra. Luego pasa en Antioquía, lo que se le conoce como Turquía para este tiempo,
uno que se le había unido al principio del viaje, llamado Juan, que su apodo era Marcos, se aparta de ellos y volvió a Jerusalén. Eso está en Hechos 13:13, no lo voy a tocar, pero como diríamos en Puerto Rico, se bajó del viaje, se les rajó del viaje. Una persona, ¿verdad?, que en algún momento entró al viaje con ellos, misioneros, decide volverse nuevamente atrás a Jerusalén y los deja solos. Cuando el Señor te hace un llamado, es contigo con quien quiere trabajar. Posiblemente comiences con muchos y a medida que pase el tiempo, te darás cuenta de por qué Dios te hizo el llamado a ti. Los sueños de Dios y a quien Dios habló fue a Pablo y a Bernabé. Y estos continuaron con la urgencia de llevar el Evangelio. Se le abre una puerta en la sinagoga en un día de reposo. Aleluya. Esto lo vemos en Hechos 13:15. Y Pablo lleva una exhortación y los milagros eran tan grandes que en el próximo día de reposo lo invitan para que nuevamente ellos vayan a la sinagoga a predicar. Aleluya. Te adoramos, Jesús. El próximo día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra del Señor. Pero esto levantó un celo entre los judíos y comenzaron una persecución contra Pablo y Bernabé, como lo vemos en Hechos 13:50. Pero hay algo poderoso en el versículo 51 y 52 donde dice: ellos entonces, sacudiendo ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Y qué significa sacudir los pies, verdad? Sacudir el polvo de sus pies. En Mateo 10, 14 al 15, Jesús nos da unas instrucciones y Pablo cumplía con las mismas. El 14 dice: y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudir el polvo de vuestros pies. Y de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Pero me impacta la próxima parte de ese versículo que acabábamos de leer, 51 y 52, donde dice la otra parte: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aún en medio de la persecución, vivían una vida en adoración y en el Espíritu Santo. Y lo hace evidente produciendo al Espíritu Santo el fruto del gozo en sus vidas. Por eso el gozo que produce el Espíritu es diferente al del mundo. Porque el del mundo puede ser opacado por los malos momentos, pero el gozo que produce el Espíritu se desarrolla, se forja bajo el fuego de la prueba. Aleluya. En el capítulo 14 del libro de los Hechos vemos cómo Pablo y Bernabé pudieron predicar por mucho tiempo llenos del denuedo. Y denuedo significa esfuerzo, valor que da el Espíritu Santo. Dice la palabra que ellos estaban confiados porque el Señor estaba dando testimonio de la palabra de su gracia y les concedía por medio de la imposición de manos que estuviesen ocurriendo milagros y prodigios. Aleluya. En el capítulo 14 al 19, unos judíos persuadieron a la multitud y apedrearon a Pablo. Y luego lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. No se habla nada de Bernabé, pero a Pablo lo apedrearon en ese momento. Y en ese tiempo apedrear en ese tiempo era casi ser sepultado bajo rocas. No fue que le tiraron una piedra, no fue que una piedra le rozó. En ese tiempo era casi ser sepultado bajo piedras. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos. ¿Por qué traigo este recorrido de la palabra bajo este tema? Es que vivir una vida en adoración te va a costar. ¿Y cómo que me va a costar? Tienes que estar listo para vivir bajo los milagros del Señor. Y hasta aquí todo está perfecto. Sí está perfecto porque hay un costo también. Porque tenemos que morir, menguar para que Cristo crezca en mí a través del ayuno, la oración y la palabra. Y sabemos que esta carne no le atrae las cosas del Espíritu. Por eso nos va a costar como adoradores para poder vivir bajo los milagros del Señor.
Y el reto es mayor. ¿Y dónde nos va a costar? Es cuando seamos forjados en medio de la adversidad. Posiblemente se levantarán a poner resistencia como hermano, pero cuando vives una vida en adoración, tendrás la autoridad para reprender y avanzar aún en medio de lo que se levante, a impedir que la palabra sea esparcida. Se levantarán a persuadir en tu contra como los judíos y muchas veces intentarán sepultar los sueños de Dios en tu vida. Y peor aún, otras veces te sentirás arrastrado como le hicieron a Pablo. Pero el versículo 20 dice que los discípulos le rodeaban a Pablo, posiblemente Bernabé y los que habían creído en ese momento. Y dice que Pablo se levantó. Y si leemos este versículo sin detenernos, no nos daríamos cuenta del milagro tan poderoso que sucedió en ese momento. Y es que cuando vivimos una vida en adoración, la tribulación momentánea no nos desenfocará del llamado principal, aleluya. Porque entendemos que quien nos llamó a cumplir la palabra que ha depositado en nosotros, y nada podrá detener el avance de la palabra, aleluya. Pablo nos dice estas palabras en Hechos 14:22, y yo quiero que tú estés bien pendiente de estas palabras, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándole a que permaneciesen en la fe. Permanece en la fe, y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aleluya. Esto es luchadito, como dice la pastora. Día a día esto se va a poner más difícil, pero Dios sigue buscando adoradores. Aleluya. En este segundo viaje vemos como antes de comenzarlo sucede que Pablo y Bernabé tienen un desacuerdo y se separan, ya que Bernabé en Hechos 15, 36 al 39 quería llevarse a Juan nuevamente, el que tenía apodo de Marco, y Pablo no le pareció bien. Eso recuerden que ya lo habíamos leído en Hechos 13:13, donde Juan se separa de ellos y se vuelve a Jerusalén. Nos relata que se devolvió, y esto parece que a Pablo no le pareció muy bien. Pero Bernabé tomó un rumbo hacia Chipre nuevamente junto a su primo Juan, y continuaron trabajando para la obra pero Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y continuó confirmando iglesias. Pablo siempre se movía buscando hacer lo que el Espíritu le mandaba. Aleluya. Se movía buscando hacerlo bajo orden, siempre procuraba estar dentro de la perfecta voluntad del Espíritu Santo y encomendado por sus hermanos en oración. Aleluya. Cuando te vayas a mover, consulta al Espíritu, porque el Espíritu quiere darte dirección. Mantente enfocado en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a hablar y te va a dar dirección para que te puedas mover de acuerdo al orden bíblico. Aleluya. En capítulo 16 Pablo llega a Listra y une a su ministerio un joven llamado Timoteo, y nos dice en ese mismo capítulo que aumentaban en número los creyentes y las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿Y qué pasó luego? Que yendo hacia Asia, el Espíritu Santo le prohibió hablar allí, y lo mismo sucedió yendo a Bitinia. Es importante escuchar la voz de Dios, porque Dios va a permitir que el Espíritu Santo nos cierre las puertas que nos tenga que cerrar, y las puertas que Él quiera abrirnos nos las va a abrir. No hay que empujar puertas, aquí Dios es el que nos da la dirección. Importante entender que el Espíritu Santo nos da orden y dirección. Aleluya. Luego Dios le revela a través de un sueño que su voluntad es que Pablo fuera a Macedonia. Y llegando a Filipo, dieron con una mujer especial llamada Lidia, adoradora. Aleluya. Las mujeres de la casa, miren cómo era esta mujer. Dice que cuando Pablo la vio, era una adoradora. Nos dice el versículo 14 que adoraba a Dios. ¿Y qué sucede? Que el Señor abre su corazón y ella recibe la palabra y fue bautizada.
Y luego esta adoradora junto a su familia le dice, como le dijo la tsunamita a Eliseo en algún momento, entra en mi casa y quédate. Y lo obligó a quedarse y peleó por su bendición. Cuando somos adoradores, somos atentos con el Espíritu Santo y buscamos la forma de que Éste entre y se quede, y luchamos incansablemente por no fallarle para que se quede. Ser un adorador te va a costar. Aleluya. Pablo y Silas iban caminando a orar y el enemigo les envió un aguijón. ¿Y cuántas veces no te enviaron un aguijón cuando tú intentas levantarte, cuando intentas ir a orar, cuando intentas leer la palabra, cuando intentas ayudar? Siempre el enemigo tratando de imponerse, de oponerse, ¿verdad? Y esta mujer, ¿verdad?, era una mujer divina, y Pablo tuvo bastante paciencia. Pasaron días y ella estaba molestando, ese aguijón molestando. Pablo tuvo paciencia hasta que al cabo de muchos días reprendió el espíritu de esa mujer que la controlaba en el nombre de Jesús y lo echó fuera. ¿Y qué pasó? Que los amos de esta persona, viendo que perdieron sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas. Te recuerdo que en el primer viaje Bernabé se salvó de las piedras, pero Silas no se pudo salvar de esta prendida que le dieron a Pablo. El horno de la prueba se calentó mayor aún, porque fueron azotados con vara, y la palabra dice que los azotaron mucho. Lo recalca la palabra, no fueron varios azotes, dice que los azotaron mucho y los echaron a la cárcel. Pero Dios quería trabajar con el corazón de un varón carcelero, y dice la palabra que el sufrimiento de Pablo y Silas fue mayor porque fueron enviados al calabozo de más adentro y apenas se podían mover porque le aseguraron los pies al cerco. Aleluya. Pero a medianoche, en el fuego de la prueba, Pablo y Silas comenzaron a quejarse de su prueba. ¿Verdad que no dice eso la palabra? En medio de lo que estaba pasando, no dice que Pablo y Silas comenzaron a quejarse. No dice, Señor, ¿por qué esta prueba? Comenzaron a hacer preguntas, ¿verdad?, de por qué le había llevado eso, si fue el Señor que lo llevó hasta ese lugar. No comenzaron a formular preguntas. Dice en el versículo 25 que en medio de la celda donde estaban aislados eran torturados por la falta de luz, no tenían salida, y las aguas residuales, cuando te pones a leer, las aguas residuales le pasaban por sus pies, y con esas heridas abiertas, los azotes que le habían dado, posiblemente tenían que estar llenos de infección, el dolor tenía que ser difícil de soportar. Era como estar dentro de una alcantarilla. Tenían que hacer sus necesidades en ese mismo sitio donde esas heridas abiertas podían alcanzar podían ser, ¿verdad?, llegaron más o menos a podrirse, ¿verdad?, si lo pudiéramos decirse así, por las infecciones que podían estar esos gérmenes ocasionando. Yo no me imagino, ¿verdad?, el dolor que estaba pasando Pablo. Ese versículo 26, aleluya. El versículo 25, que fue el que leímos, estos adoradores comenzaron a dar voces de en quién estaba depositada su confianza. Vemos cómo comienzan a orar, cantar himnos, y cuando buscamos información sobre este suceso, se dice que era incansablemente, que el dolor, la situación y todo lo que estaban pasando, la prueba, no podía silenciar la adoración que salía de ellos. Ahora sigue el versículo 26, dice que vino un de repente de Dios, un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, y al instante las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Y mira cómo dice el versículo 27 al 32. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a quitar la vida, pensando que los presos habían huido.
Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiero decirte que es necesario que en medio de lo que estés atravesando como adorador, abras tu boca y des voces de en quién está depositada tu confianza. Y que la situación actual no te define, aleluya. Hay muchos en tu trabajo, en tu comunidad, que el enemigo los tiene dormidos, como el carcelero estaba dormido. Y es necesario que tú adores y testifiques para que las cadenas se rompan y haya una transformación en los que te rodean. Aleluya. No solo las cadenas de Pablo y Silas cayeron en el suelo. Dice la palabra que todos los que escucharon la adoración recibieron libertad. Quiero ir terminando esta clase diciéndote que es necesario que tu adoración sea genuina y que aún en medio de la prueba, quien te rodea pueda verte dar voces de confianza. Confía, permanece y continúa adorando a Dios, porque el Espíritu se encargará de transformar y de romper las cadenas de los que te rodean. Te bendigo y espero que hayas disfrutado de esta clase. Le damos gracias al Señor para poder terminar. Señor, venimos delante de tu presencia. Hemos estudiado tu palabra, Señor amado, y tu palabra es como miel, nos hace bien a nuestro paladar, Señor. Te damos gracias, Señor amado, porque nos das la oportunidad, Dios mío, de poder, Señor, adentrarnos en ella, Señor, y poder nutrirnos, Señor amado, de lo que tú nos quieres decir. Es una oportunidad que no todo el mundo tiene, Dios. Poder tener libertad de culto, Dios mío, poder enseñar tu palabra, poder adentrarnos a tu palabra es una oportunidad que no todos tienen, Señor. Te pido, Dios, que esa palabra siga siendo en los corazones. Aquellos que escuchen esta palabra, Señor, reciban consuelo, Señor, reciban nueva fuerza, Señor, y que puedan levantarse con nuevos ánimos, Señor, y puedan aceptar el reto de ser adoradores en espíritu y en verdad. Señor, que podamos llevar en el templo de nuestra vida el Espíritu, Señor, para que Él, Señor, aquel encargado, Dios mío, aleluya, de romper cadenas, Señor, de transformar, sea transformando los que nos rodean. Confiamos y esperamos siempre en ti, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Este fue su amigo y hermano Efraín Báez. Espero que se hayan gozado, ¿verdad?, de esta clase. Te doy gracias por permanecer en ella y hasta la próxima clase. Dios los bendiga.